Pues muy buenos días. Soy Carlos González de Continua. Muchas gracias por participar en este webinar en donde vamos a tratar de qué son los agentes IA, cómo usarlos, sus nociones básicas y cómo llevar un agente IA de la idea a la conversación. Está conmigo aquí en esta sesión copresentando Juan Carlos Muñoz, él es especialista omnicanal de Respond, y está también Luis Gerardo Peña, quien es el responsable técnico de los agentes IA en Continua. Juan, bienvenidos, un gusto que estén por acá. Gracias, Carlos, un gusto poder acompañarlos. Y pues bien, vamos a dar inicio. Bueno, esta es una frase que me gusta mucho de Pascal, un matemático y filósofo francés, ¿no? Que habla sobre la importancia de ser breves. Entonces vamos a tratar de este webinar llevarlo a cabo de manera breve y muy ejecutiva. Y esperemos que sea de gran utilidad para ustedes. Se va a grabar la sesión por si gustan usarlo posteriormente para referencia. Vamos a dar un poco de contexto. Como sabemos, la inteligencia artificial ya la vemos presente en cualquier cantidad de nuestras actividades, en la vida diaria, ya hay un montón de ejemplos de diversos modelos de LLMs, ¿no? Que si ChatGPT, que si Gemini, que si Claude, y montones de aplicaciones que están ya proporcionando este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, el campo de uso de la IA es amplísimo. Hoy nos vamos a enfocar justamente en los agentes IA y en sus principales casos de uso. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes de un agente IA y cómo se diferencia de un chatbot? Bueno, un chatbot es un agente que puede trabajar con procesamiento de lenguaje natural o contenidos estructurados, y lo que hace es atender conversaciones básicas, dar respuestas rápidas y trabajar bajo un ambiente más controlado, más estructurado. Un agente ya va a trabajar tareas avanzadas, va a dar decisiones propias, todo usando datos, contexto de la situación, historia y todas las instrucciones que nosotros le configuremos al agente IA. ¿Cuáles son los elementos que se incluyen en un agente IA? Bueno, uno es las posibilidades de integración, esto es todo el ecosistema que podemos conectar alrededor de un agente IA, bases de datos, sistemas, CRMs, RPs, en fin, todas las fuentes de conocimiento que podamos o que requiramos conectarle. Otro elemento es el aprendizaje. Todo agente ya lleva un proceso de aprendizaje, partiendo de su configuración inicial, un entrenamiento y posteriormente un monitoreo constante, ¿no? Y otro elemento es la conectividad. Esto es, ¿qué interfaces va a utilizar el agente ya para dar respuestas? Puede ser sitio web, puede ser Teams, Slack, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, en fin, cualquier formato de comunicación puede ser útil para que trabaje la gente ya, ¿no? SMS, en fin. Entonces, esos son los principales componentes y es el concepto de un agente ya. ¿Cuáles son los casos de uso que abordamos desde Continua con mayor frecuencia y que creemos que son sobre todo del interés de los participantes hoy en día? Uno es atención a clientes, a contactos, a usuarios, ¿no? Mejorar todo lo que es el servicio
teniendo una atención 24/7 con todos los elementos que hay que considerar al momento de trabajar la atención, la base de conocimiento, dar respuestas inteligentes, dar respuestas perfiladas por el tipo de usuario, en fin, todo lo que tiene que ver con atención. Otro es la venta, ¿no? Ayudar a calificar al contacto, obtener datos del prospecto y optimizar los procesos, compartir fichas técnicas, interpretar imágenes, mostrar imágenes de los productos, conectar con sus tiendas en línea, quien las tenga, levantar órdenes. Todo esto ya se puede automatizar al 100%. Y muy útil también para lo que son procesos de onboarding, ¿no? Ahí tenemos como un subproducto que le llamamos copiloto. Y aquí lo que se busca es que exista un acompañamiento para personas de nuevo ingreso y para los empleados y colaboradores de la organización en lo general, que les permitan ver procedimientos, consultar temas técnicos, consultar situaciones particulares que se presenten, en fin, todo lo que tenga que ver con la gestión del talento humano. Entonces, son los casos de uso. Ahora, dentro de los elementos de la gestión de un proyecto de agente IA, está la figura del Project Manager. El Project Manager es el líder de la organización a cargo de que el proyecto sea exitoso. Y no es una tarea fácil porque normalmente hay que conjuntar una serie de elementos, una serie de toda la gente que se ve involucrada en esto y qué debe de considerar este Project Manager. Pues uno es definir claramente el alcance y cuáles son los criterios de éxito, o sea, para qué se va a generar este proyecto. Otro es cuál va a ser el equipo de trabajo, quiénes van a estar involucrados en proporcionar qué parte de la gente IA. ¿Quién se encargue de la seguridad? ¿Quién se encargue de los contenidos? ¿Quién se encargue del entrenamiento? ¿Quién se encargue de las integraciones? Otro elemento, pues, es obviamente controlar e identificar lo que son costos y presupuestos, monitorear que el proyecto vaya en costos, porque saben que los agentes ya por medio de estos modelos LLM se gestionan a base de tokens y el uso de tokens puede dispararse si no se tiene bajo un control y un monitoreo. Entonces, bueno, hay que cuidar bien esos elementos. Otro es los datos y la gobernanza, es decir, a qué le vamos a dar permiso de compartir, control de riesgos, todas las barreras y los límites que le vamos a poner a la gente ya para que solamente trabaje con la información que nosotros queremos que proporcione, y comunicación y gestión del cambio. Esto es asegurarnos que toda la organización se involucra en alimentar, probar y asegurarse que el agente ya está trabajando de una manera exitosa. Este agente ya se convierte en la cara de las organizaciones. Es el elemento más visible que tienen las organizaciones hacia sus contactos o hacia sus colaboradores internos. Entonces, el proceso de comunicación, pues, es fundamental. Y aquí ya vamos a entrar a una parte un poquito más técnica, que es cómo se construye un agente ya y los distintos elementos que pueden considerarse dentro de la construcción de este agente IA. Entonces, para ello, Juan, te paso el micrófono si nos ayudas a ilústranos con cómo se construye un agente IA. Gracias, Carlos, por todo el contexto. Agregando un poco a lo que Carlos mencionó, a veces, para nosotros que somos del área técnica, cuando solo nos dicen agente AI, pues claro, en nuestra mente lo tenemos súper claro. Pero del lado del negocio,
a veces cuesta un poco conceptualizar qué son los agentes IA. Y después de hablar con muchos empresarios como ustedes, pues básicamente este es algo particular que yo uso el ejemplo. Miren, en realidad un agente IA, véanlo como un empleado más dentro de su organización. Entonces, claro, este empleado tiene ciertas características y es literalmente el proceso como cuando ustedes contratan una persona nueva. Cuando una persona nueva llega a nuestras empresas, claro, tiene una idea vaga de qué es el negocio y a eso se le llama conocimiento general. Si yo voy a una venta de repuestos, pues algo sé de repuestos y eso es conocimiento general. Pero luego está la parte del entrenamiento que Carlos mencionó dentro de los elementos. Entonces, la construcción de un agente AI, veámoslo como que yo tengo este empleado nuevo, que lo debo de entrenar, que le debo de dar recursos, que le debo de dar límites, que le debo de dar todos, básicamente, qué puede hacer, qué no puede hacer, si va a contestar, qué es lo que va a contestar, dónde lo va a buscar. O sea, hay una similitud bastante entre tener un empleado nuevo y construir el agente AI. Que básicamente, ok, voy a construir el agente AI, es como que si yo tenga mi empleado y lo voy a entrenar. Pero como Carlos mencionó anteriormente, hay varios elementos que nosotros vamos a utilizar para la construcción de este agente AI. ¿Y cuáles son esos elementos? Ok, por un lado, tenemos los canales de comunicación, que es el primer elemento que ustedes pueden ver acá en la mano izquierda. Es ahí, como ven, son los canales. Hoy en día, básicamente, con soluciones como la nuestra, Respond AI, ustedes pueden tener el 100% de los canales de que toda empresa de comunicación tiene. Estamos hablando de todos los canales de chats, Instagram, Messenger, TikTok, WhatsApp, Viber, Line, Telegram, cualquier canal de comunicación. Luego tenemos los canales de voz. Ustedes pueden conectar llamadas por WhatsApp, llamadas por línea fija, línea móvil. También pueden conectar SMS, pueden conectar email, chat para la página web. Entonces, literalmente, ustedes tienen el 100% de los canales de comunicación que una empresa tiene como canales de entrada. Luego, esos canales hay que centralizarlos en una bandeja única, ¿ya? Justamente para que luego el agente AI, que es lo que tenemos allá, o el agente humano, o ambos, porque se pueden crear soluciones mixtas, como mencionó Carlos, el agente AI se encarga de hacer la calificación, clarificación o prepararlo todo optimizando el tiempo para que cuando ya pase a atención con un humano, pues ya vaya el caso lo más clarificado posible. Entonces, para eso necesitamos centralizar el 100% de los canales en una bandeja única para que estén disponibles para los agentes. Luego, esos canales ya unificados, hay una serie de herramientas y elementos que permiten tanto a la gente AI como a los agentes humanos tener la gobernanza o conectividad con los datos. Y si se recuerdan en los primeros slides que Carlos presentó, habían dos tipos, digamos, de atención. Están los chatbots tradicionales y los agentes AI, pero ambos, ya sea un chatbot tradicional que es pues una ruta predefinida o un agente AI, necesitan ciertas herramientas, como que, por ejemplo, workflows, accesos a datos, a integraciones y todo lo demás. Entonces, ese es el segundo elemento que vamos a necesitar tener bien claro
y definido al momento de la construcción del agente AI. Pero luego de esto, digamos que con los 3 primeros elementos me sirven a mí para construir un agente bastante básico. Pero en realidad la magia de implementar este tipo de soluciones en sus negocios va un poco más allá. Es darle vuelta al Pareto. Normalmente, ¿cuál es el Pareto que actualmente las empresas tienen? Que sus agentes gastan un 80% de su tiempo haciendo manualmente todo este proceso y ya solo un 20% en resolución o en la venta. Y eso no es costo eficiente de ninguna manera. Ahora, al implementar este tipo de soluciones, lo que se busca es darle vuelta al Pareto, que el 80% del trabajo de los agentes humanos esté claramente en generar ingresos o en dar una atención ya bien específica al cliente. Entonces, para tener un agente AI totalmente completo y que pueda resolver en algunos casos más del 90% de toda la atención al cliente, ya sea venta, soporte o todo lo demás, es utilizar herramientas que nos permitan hacer esa conectividad. Y como pueden ver, hay un elemento especial que se llama N8N, que básicamente es otro componente adicional que si nosotros lo sumamos junto a lo que Responde ya tiene, más los canales y este integrado básicamente con cualquier aplicación que ustedes tengan dentro de sus empresas, que era lo que Carlos mencionó, yo tengo un CRM, tengo un ERP, tengo hojas de Google, tengo reportes manuales, tengo Exceles, todos esos datos que andan regados por la empresa, se utiliza un integrador conectado a los modelos LLM que ya todos conocemos, OpenAI, Gemini, DeepSeek, Anthropic y cualquier otro que ande por ahí. Y al juntar todos estos elementos, nosotros vamos a poder construir el agente AI que básicamente se convierte en ese empleado soñado que todos queremos, ¿verdad? Va a trabajar las 24 horas, nunca se va a enfermar y si hemos hecho el entrenamiento correcto, va a poder resolver un alto porcentaje de la atención o ventas que nosotros necesitamos. Siguiente, Carlos, por favor. Entonces, aquí venía el tema que yo les mencionaba. Hay una diferencia, a veces es bien palpable, a veces no, entre un chatbot tradicional y un agente AI. O sea, básicamente el chatbot tradicional puede usar lenguaje natural, pero normalmente son estos que cuando uno envía un mensaje o uno llama, le dice bienvenido a la empresa y estas son las opciones y escoge una y ya tiene un journey o un camino predefinido anteriormente. Luego, este proceso o este chatbot utiliza flujos o workflows que básicamente son procesos ya definidos que tienen una ruta totalmente marcada y que el cliente no se puede salir de ahí. Son pasos obligatorios o de estricto comportamiento que no se pueden salir. En cambio, un agente AI es mucho más flexible. Y les pongo un ejemplo. Si un chatbot le dice, dame tu correo electrónico, tu nombre y tu número de teléfono, si la persona solo escribe un dato, de repente si el chatbot no está bien construido, ahí se queda. Y ya empiezan los problemas que no entiendo, que pásame esto, que pásame el otro. En cambio, un agente AI, él puede comprender totalmente esta parte. Le dice, ok, gracias, ya me diste tu teléfono, pero me falta tu email, me falta este dato. Y así va a llevar una conversación en lenguaje natural con el cliente hasta construir el objetivo. Y eso es la magia
de la construcción de estos agentes AI, que si nosotros tenemos en cuenta todas las características que vamos a necesitar, lo vamos a poder construir para que la experiencia del cliente básicamente sea una experiencia que el cliente ni siquiera se da cuenta que es con un agente AI que está interactuando. O sea, la fluidez y la naturalidad que se puede tener hoy en día, pues ya está mucho más avanzada. Y el equilibrio evita que justamente se den estos problemas que les acabo de mencionar, que, por ejemplo, se da mucho cuando las empresas implementan este tipo de soluciones con los adultos mayores. No sé si ya habrán vivido esas experiencias, que viene el adulto mayor, le cuesta escribir y empieza a enviar notas de voz. Entonces, si el chatbot o el agente no está bien entrenado, ahí empiezan a haber fricciones y se generan este tipo de inconsistencias. Y todas estas cosas son las que tenemos que tomar en cuenta al momento de construir a nuestro agente. La siguiente, Carlos, por favor. Ahora bien, regresando a la explicación previa que le di de que el agente ya es como un empleado nuevo. Si yo tengo un empleado nuevo, el éxito de que ese empleado haga las tareas de manera correcta viene del entrenamiento. ¿Qué tan bien lo he entrenado? Si es de ventas, que conozca el producto, que conozca los precios, que conozca todo. Y de eso depende el éxito. Entonces, es igual con los agentes AI. El agente es tan bueno como la calidad de la información que nosotros les vamos a dar. Si dentro de nuestros negocios tenemos todo regado, que hojas de Excel, que presentaciones PowerPoint, que datos en el CRM, todo regado, y la calidad de esa información, si es agente AI o es agente humano, y hay dos listas de precios y él no sabe cuál lista de precios va a utilizar, pues es complicado. Entonces, aquí uno de los pilares sobre los que se basa la creación del agente AI es la calidad de la información que va a recibir. Y en eso es bien importante que los negocios se asesoren con partners, como en este caso Continúa, que ya tienen dominado toda esta parte y les van a ayudar a ustedes a que la calidad de la información que se va a usar en el proceso de construcción sea lo mejor posible. El otro punto es documentación clara entre los agentes AI. Entre más claro y más corto sea la definición y tenga la información correcta, eso va a permitir la disminución de un error que se llama de alucinaciones, que es que la gente ve ciertas contradicciones entre la primera información que había en un párrafo y la que había en un segundo párrafo. Entonces, para evitar eso, entre más clara está la documentación que nosotros vamos a subir a los agentes AI, nuestros resultados van a ser mejores. Luego, fuentes consistentes. Era lo que yo les decía. Ok, tengo dos listas de precios y no tengo claridad cuál es la última. Eso puede llevar a cometer errores de dar información errónea al cliente final. Entrenamiento continuo. O sea, si ustedes ven, o sea, es como que me estuviera refiriendo a un onboarding de recursos humanos. Es, ok, mira, ayer se dio un caso, no es un caso nuevo, nunca se había presentado esta situación en la empresa. Ok, lo vamos a documentar y hay que transmitir ese conocimiento a la compañía completa. Ok, mira, a todos nuestros empleados ayer sucedió esto, este fue el origen, así lo solucionamos y así vamos a operar de aquí en adelante cuando se vuelva a presentar un caso similar. Eso se llama mantener un contexto y mantener un entrenamiento continuo de los agentes AI. Todo ese conocimiento, como que fuera un empleado, hay que irlo transmitiendo. Y luego, esto es en general en la AI, todo en la AI se basa en prompts, que son básicamente instrucciones en lenguaje máquina
no mucho en lenguaje natural, sino que en lenguaje máquina, que se debe utilizar para que la AI sepa qué es lo que tiene que hacer. El siguiente slide, Carlos, por favor. Ok, pero cuando nosotros ya hemos combinado tanto las partes de los canales, las fuentes de conocimiento, las integraciones que tenemos que hacer, pero luego, como saben, no me recuerdo quién fue que dijo, no sé si fue Einstein o alguien, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿ya? Entonces, al igual que tenemos que tener métricas de cómo estos agentes AI están impactando nuestro negocio. Y aquí es sumamente importante que, claro, estas no son todas, hay muchos más, también depende del rubro de negocio, pero estas se podrían considerar que son básicas y que deben de ser incluidas al momento del diseño de la solución completa. La tasa de resolución automática. Si se recuerdan que yo les mencioné el Pareto, esto ustedes lo van a empezar a ver. Muchos de nuestros clientes que ya tienen una full implementación AI están logrando tasas de resolución, tanto en ventas, atención al cliente, resolución de problemas, a contestar preguntas frecuentes, mayor al 90%. ¿Qué quiere decir? Que un cliente llega y en el 90% de los casos obtiene una respuesta o una solución en los primeros 2-3 minutos de atención, lo cual pues tiene beneficio para sus negocios. Luego también tenemos que medir la calidad y la precisión de las respuestas, porque no hay que implementar agentes AI solo por moda, solo porque todo el mundo está hablando de que, ok, implementemos agentes AI. No, o sea, en realidad, para que esto tenga sentido y ustedes tengan un ROI o puedan ver el impacto en sus negocios, tenemos que ir midiendo todas estas cosas. Luego, las conversaciones reabiertas, ¿ok? ¿Cuántas conversaciones se reabren porque no fueron bien terminadas o el cliente no quedó totalmente satisfecho con la respuesta? Luego, por supuesto, los tiempos promedios de respuesta. Tenemos casos de éxito de tiempos de respuesta de 4 a 6 horas bajados a 2-3 minutos. O sea, imagínense el gap o la diferencia que hay entre antes nos tardábamos 2-3 horas en contestarle a un cliente, a hoy nos tardamos a 2-3 minutos en que el cliente se le contesta y se le resuelve la duda que el cliente tiene. O sea, eso es un gap abismal por supuesto eso tiene un gran impacto en los negocios. Y por último, nuevamente refiriéndome al Pareto, la tasa de transferencia al humano. Antes el 80% pasaba al humano y ahora al implementar estos agentes AI le damos vuelta al Pareto e incluso tenemos tasas de transferencia ya solo de entre el 3, 8, 10%. ¿Por qué? Porque todo lo demás, el agente AI, con su arquitectura bien diseñada, es capaz de resolverlo. Y eso es un impacto en los negocios, pero exagerado. Siguiente, Carlos. Ok, ahora pues le vamos a pasar la palabra a Luis, que es quien ya nos va a iluminar e ilustrar y va a hacer que la teoría que dimos con Carlos parezca aburrida, porque aquí es donde verdaderamente está la acción. Luis. Gracias, Juan. ¿Qué tal están? Voy a compartir mi pantalla para ver los casos prácticos. Vamos a dividirlo, son 3 casos que vamos a dividirlo en 2 partes. Por un lado, vamos a ver lo que son los chatbots tradicionales, los de toda la vida. Y por otro lado, vamos a ver cómo implementar los agentes IA de 2 formas, de 2 vertientes, las mismas que les comentaba Juan. Cómo implementar un agente IA más sencillo, con las soluciones en este caso utilizando Respond.io y las herramientas que tenemos a disposición. Y por otro lado, cómo externar esa funcionalidad con herramientas externas como N8N y todas las integraciones que podríamos agregar aquí, ¿no? Ahorita mismo estoy en la pantalla de Respond.io
Y aquí es donde vamos a estar gestionando las conversaciones de las pruebas que vamos a realizar. Para esa primera prueba de chatbot tradicional, tenemos diseñado este flujo de aquí. Se los voy a mostrar para que vean cómo está construido y planteado y diseñado. Y aquí se van a ver justamente las limitaciones que tienen estos flujos, ¿no? Como ven, son pasos que van secuenciales, es decir, entre una conversación pasa un mensaje, pasan a ramas de decisiones, donde, oye, te vas por aquí, sigues ese camino, y si por el caso contrario, sigues este otro camino. Y así nos va llevando toda la conversación. Por una pregunta, guardamos respuesta, otra pregunta, guardamos respuesta. Tenemos ramas de diferentes casos y va siendo todo muy secuencial. Para ver esta demostración, vamos a irnos aquí a la pantalla de chat. Y para activar este flujo que tenemos para muestra, voy a escribir la palabra flujo. Escribimos. Y vamos a ver la conversación dentro de la pantalla de Respond. Aquí ya entró. Y aquí lo en este lado. Entonces, que prendió este de acá. Ya nos dice, gracias por tu interés en formar nuestro equipo. Para conocer un poco más, responde las siguientes preguntas. Es esta de aquí. ¿Cuál es su apellido? Si ven esto rojito, es un flujo que teníamos por aquí activo que se reactivó. Pero vamos a hacerle caso a los que vienen con esa estructura, que son justamente los flujos estructurales que les mostré hace un momento. Así que vamos a poner, por ejemplo, mi apellido es Peña. Toda esa información al por Respond es información que vamos a estar viendo actualizada en el contacto. Por ejemplo, aquí ya me agregó el apellido. Y si me va preguntando, por ejemplo, el nombre, el teléfono, de qué ciudad soy, todo esto lo va agregando a nuestros campos de contacto que tenemos en la plataforma. Aquí, como ven, ya me pregunta de, oye, ¿en qué área tienes interés? Para continuar el proceso, por favor, ayúdanos a contestar. ¿En qué área tienes interés? Esto es un flujo secuencial, es decir, yo tengo esas opciones y si me salgo de aquí, el flujo ya le cuesta agarrar el ¿qué hago? Oye, me contestaste una cosa que no corresponde a mis opciones. Si está mal construido y no tiene esas opciones como de escape, es donde cuesta retomar la conversación o al menos llevarla de una forma que no sea tan rígida. Así que, por ejemplo, en este caso sigamos de esta manera estructural. Ponemos pruebas, poner aquí. Llega el mensaje a la bandeja de Respond. Y va a continuar ese flujo automático llevando toda la conversación. Este demo lo vamos a dejar aquí porque es un flujo bastante amplio de distintos casos. Pero como ven, voy a quitarle zoom para que puedan ver la pantalla mejor. Son ramificaciones, son pasos que te llevan a otros lados, que por una decisión u otra te vas a una opción o a otra opción. Y eso es lo que se le conoce como un chatbot tradicional, un flujo de trabajo. Así que para ver la diferencia de un flujo de trabajo con un agente de IA, vamos a ver ahora cómo está construido un agente de IA y cómo responde. Voy a cerrar aquí la conversación para reiniciarla. Voy a poner, por ejemplo, candidato no habla. ¿Cómo se construye un flujo? Bueno, un agente de IA que ya no trabaja a manera de flujos estructurales. Dentro de la plataforma de Respond tenemos los flujos, los agentes de IA que son ya nativos de la plataforma. Un agente de IA se ve de esta manera, el cómo está construido. Son diferentes secciones que vamos llevando. La verdad, la plataforma tiene un proceso muy amigable de creación en el que definimos las instrucciones, que son, oye, cómo el agente de IA tiene que responder, qué tono de voz tiene que usar, qué tipo de comunicación, va a usar emojis, no va a usar emojis, tiene que ser muy profesional, tiene que ser más amigable. Además del tipo de comunicación, ¿cuáles son los pasos que debe llevar la conversación? Y con pasos no me refiero a estos pasos estructurales que vimos un momento de que de uno sigue otro y sigue otro, sino
Pasos a nivel de conversación. Oye, tu objetivo va a ser este. Por ejemplo, tienes que recopilar los datos si es que no los tienes del usuario. Pero no le estás indicando de primero pregunta el nombre, si no te lo da, vuelve a preguntar hasta que te lo dé, luego el apellido, ¿no? Le dices, oye, necesito esos datos, y el agente de forma conversacional y adaptándose a las respuestas del usuario, va llevando el cómo lo solicita. Por ejemplo, después de recopilar datos, quiero que preguntes esto, quiero que perfiles de esta manera. Si te pide información, consúltala de aquí, desde las instrucciones. Y también tenemos, muy importante, lo que son las limitantes, qué cosas no tiene que hacer, qué cosas tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, oye, no des precios hasta que el usuario los pregunte. Ya depende aquí las reglas de negocio que cada empresa tenga. Y son parte del instructivo del empleado que comentaba Juan, que tenemos que indicarle no solamente qué hacer, sino también mostrar ejemplos de cómo hacer las cosas para que vaya aprendiendo y vaya llevando el resultado que esperamos. ¿Qué otras secciones tenemos aquí? Este agente puede hacer acciones dentro de la plataforma de Respond. Es decir, el propio agente de IA puede cerrar tus conversaciones, puede asignar las conversaciones a un agente, es decir, ya recopilé sus datos, ya lo perfilé, ahora lo voy a llevar a una persona, a un asesor, ya sea por equipo de trabajo o de manera equilibrada por todos los asesores que están disponibles. Podemos actualizar el ciclo de vida del contacto, es decir, el embudo de ventas que tiene, y actualizar también información de los contactos. Es decir, si te da el nombre, guárdalo en este campo. Si te da tal dato, guárdalo en este campo. Revisa que el formato esté correcto en caso de que un campo necesitemos que esté en un buen formato, ya sea porque lo queramos agregar futuramente a un CRM o para evitar tener datos que no sirven si no están en la estructura correcta, como en el caso de los correos o los números de teléfono. Y podemos agregarle fuentes de conocimiento, es decir, de dónde va a consultar la información cuando el usuario pregunte por algo. En este caso, este es fuente de reclutamiento. Así que, como fuente de conocimiento, tiene unos puestos cargados en un PDF, esta manera totalmente de demostración, donde va a estar consultando toda la información de todos los puestos que tenemos disponibles. Esa información la pueden cargar en Respond por un archivo, indexar una página web, de muchas maneras. Y ahora, para probarlo, voy a regresarme aquí al buzón. Aquí tengo mi conversación. Voy a hacerla para acá. Y voy a iniciar una conversación nuevamente. Ahora, para activar a esta gente, voy a escribir reclutamiento. Y vamos a ver qué sucede dentro de la plataforma de Respond. Vemos que la conversación se vuelve a abrir y me asigna al agente de reclutamiento. Actualmente, si se ven, ya no puedo ni siquiera escribir yo como asesor, se me bloqueó la bandeja, porque la conversación ya la tomó un agente de IA, el que acabamos de ver. Y aquí nos dice, esta conversación está tomada por el agente demo, agente de reclutamiento. Y es el que ya me está respondiendo aquí. Me pone, hola, soy RecluBot, asistente virtual de reclutamiento. Entiendo que te interesa el área de reclutamiento, eso porque lo agarró de esta palabra. Tiene el contexto de toda la conversación, esta gente, y ya me dice, oye, dame tu correo y indícame de qué ciudad eres para poderte perfilar mejor, ¿no? Con esto te ayudo a revisar las vacantes de reclutamiento que se ajusten a tu perfil. Entonces voy a indicar que mi correo es luis@demo.com y soy de Guadalajara. ¿Qué sucede? Da igual cómo lo pongas, si pongo primero el correo, luego la ciudad, si solamente doy el correo, si doy más datos, inclusive de los que me pida aquí, el agente de IA los va a interpretar, no los va a tomar como variables o datos fijos, sino que va a pasar por su proceso de interpretación. ¿Qué me está queriendo decir el usuario? Ok, identifico un correo, veo que me pone su ciudad, los voy a registrar en sus campos de contacto. Si nos venimos aquí, podemos ver justamente cómo va trabajando estos datos. Tenemos aquí la información del contacto. Aquí el agente demo está escribiendo. Y
Déjame ver si ya termina. Por ejemplo, aquí ya me agregó la ciudad, Ciudad Guadalajara, la misma que le di aquí. Y ya me agregó el correo también, luis@demo.com. Y podríamos seguir con todo el flujo que tiene configurado en la pantalla de la gente. Aquí, por ejemplo, me da las opciones. Yo puedo decirle, oye, ¿qué otro tipo de vacante tienes? ¿Qué va a hacer esta gente? Consultar la lista de puestos que hace un momento vimos que le cargamos de información para responderme. Ya sabe que soy de Guadalajara, puede perfilarme, oye, esa vacante es de Guadalajara, se la voy a dar, esa es de otra ciudad, se la evito dar. Y va llevando todo de una manera muy conversacional. De esta Veo manera... que Juan, veo que Juan quiere comentar algo. Ah, sí, Juan, claro que sí. Gracias, Carlos. Y ahí, como ven, la parte teórica que vimos, ustedes ya la están viendo ahí en la realidad. Como acaba de mostrar Luis, el agente AI le preguntó cierta información al candidato, en este caso simulado que estamos haciendo de candidatos. Como mostró Luis, esa información inmediatamente se actualizó en el perfil del cliente y con una integración, toda esa información ya fue a almacenarse hacia sus sistemas, llámese CRM, ERP, lo que sea. Comparemos esto, cómo hubiera sido este mismo proceso manualmente. Primero, una persona hubiera tenido que contestarle, hola, ¿qué te podemos ayudar? Después le hubiera dicho, ok, dame tu información. Ah, Luis, lo hubiera agarrado, lo hubiera tenido que venir aquí, ponerlo manualmente y luego, cuando la entrevista terminó, agarrar los datos que posiblemente apuntó en un papel y ir a abrir el CRM o el sistema, en este caso de recursos humanos, y actualizar esa información. Todo eso, vamos a ser optimistas y vamos a pensar que lo logró en 20 minutos. Aquí fueron cuestiones de segundos. Y no es solamente el tema de la optimización del tiempo y los recursos, sino que esto le va a facilitar para que su negocio toda la vida tenga información actualizada. Y esa es la actualización de la información de nuestros clientes. Es una de las cosas que más impacto pueden tener en los negocios, ya cuando lo vemos desde un punto de vista de análisis y todo lo demás, porque solo el tiempo que muchos de sus empleados gastan en hojas de Excel, les puedo asegurar que se puede resolver haciendo una implementación correcta de agentes AI en todos sus procesos de negocio, porque básicamente acá se puede construir un agente AI para cada uno de sus procesos de negocio, ventas, recursos humanos, soporte, toma de pedidos, captura de leads, dependiendo su rubro de negocio. Entonces hay que pensar, ok, para cada uno de mis procesos de negocio, yo voy a poder crear un agente AI. Gracias, Luis. Muchas gracias, Juan. Muy importante lo que comentas. Todo esto, como ven, está sucediendo en automático. Yo doy una información, el agente agarra esa información y sabe dónde colocarla porque ya lo tiene configurado y se puede conectar a que se vaya esta información a donde lo necesiten de una manera que ya no requiere un proceso manual. Como ven, cosas de faltas de ortografía, por ejemplo, tampoco es un problema para el agente saber exactamente interpretar esta información y decir, oye, la de Canvaseo se refiere a que le interesa este puesto de Canvaseo, ¿no? No necesito escribir el número, no necesito escribir exactamente la palabra, puede interpretarlo. Por ejemplo, aquí algo que estoy viendo, saluda en los mensajes de Hola soy Reclubot, esa es una parte de la configuración de cómo se agregó aquí. Si queremos, oye, no quiero que hagas esto, eso es ya en la parte de monitoreo y retroalimentación a la gente. Todo lo que vayamos viendo de comportamiento de, oye, salió este caso, nunca nos había sucedido y ahora ya sé cómo quiero tratarlos. Cuando un cliente pregunta algo, cuando un cliente pide algo en específico, y ahora ya lo tienes. ¿Qué haces? Retroalimentas a tu agente para que pueda adaptarse a todas las situaciones que vayan saliendo en el transcurso de su actividad.
Esto hasta aquí, ese es el agente que es interno de la plataforma. Como vemos, puede manipular cosas de la plataforma como datos de contacto, etcétera. Y rápidamente vamos a ver cómo es un agente ya externo cargado con más capacidad. Para este caso voy a apagar este agente. Voy a En lo que cerrar lo la apagas, Luis, hay dos Sí. preguntas. Una de Jennifer Arroyo, y su duda es: ¿cuánto tiempo aproximadamente se tarda en realizar el entrenamiento de una IA robusta, por ejemplo, para un negocio de venta de equipo médico que ocupa información de especialización? Pues mira, Jennifer, depende de qué información tenga tu negocio. Si la información es amplia y está bien estructurada y se alimenta bien el bot, el número de horas que tengas que invertir en el entrenamiento será relativamente bajo. ¿Cuántas? No te lo sé decir, porque depende también mucho del modelo que uses y lo que esperas que haga el agente ya, ¿no? Entonces es una ecuación, por un lado, de qué se espera que haga y por otro lado, de qué información tienes. Pero yo te diría que un proyecto de un agente ya, desde su configuración, su entrenamiento y salida a primer producción, con la interacción normal que sucede entre empresa y quien construye la agente ya, depende también la complejidad de la organización, pues estamos hablando de un proceso de alrededor de entre 5 a 10 días hábiles. Y el entrenamiento sería como una parte mínima, o sea, te hablo de a lo mejor, y requiere mucha interacción, pero entre unas 5 a 7 horas puede salir algo ya muy bien configurado. Y hay otra pregunta de Álvaro Guerrero, de Formas Digitales, en donde dice dos dudas. La primera es si se puede asignar masivamente los chats a un agente ya, para cuando llegue un nuevo chat me lo asignen automático al agente. La respuesta es sí, es un tema de configuración, Álvaro, como hacia dónde deseas que entren las conversaciones, ¿sí? Y a quién deseas que se escalen, ¿no? Y la segunda pregunta es: ¿dónde puedo poner la palabra clave para que se asigne a la gente ya? Ok, esto tiene que ver también como con la configuración que hagas. Ahorita fue una configuración manual donde Luis configuró que se detone un agente ya con una palabra clave. Puede ser un botón, puede ser un canal, o sea, pueden ser distintas las fuentes que aquí vemos en disparadores que detonen esta conversación. A ver, Juan. Así, allí en esta parte, para el equipo de Formas Digitales, nosotros estamos usando una palabra clave por cuestiones de demostración, porque teníamos distintos ambientes y para manejar los distintos ambientes fue que hicimos eso. Pero en realidad la palabra clave no es que sea necesaria. Ahorita nosotros la utilizamos como un elemento de ayuda para la demostración, porque necesitábamos, ok, que se dispare este workflow o la gente y hay pero en la realidad el tema de las palabras claves es parte del entrenamiento que se le va a dar al bot. Por ejemplo, le vamos a decir, mira, si alguien pide ayuda, ok, activate en modo técnico. Si dice quiero comprar, activate en este modo. No es necesario que la persona, el cliente final, mande una palabra determinada, sino ahorita lo utilizamos como por ejemplos nuestros, pero en la realidad hoy en día eso ya no es necesario. Los agentes AI pueden comprender completamente qué es lo que el cliente necesita y esas palabras no son necesarias. Ahorita lo usamos como ejemplos nada más. Bien, gracias, Juan. Y vamos a ver ahorita ya el último caso, que sí es un agente totalmente ya con distintos modelos. Este está orientado a la industria automotriz, entonces quien esté en esa industria, pues puede ser particularmente útil, ¿no? Adelante, Luis. Gracias, Juan. Gracias, Carlos. Este es un agente, como vemos, que ya
lo tenemos fuera de Respond. ¿Qué quiere decir esto? Conectamos, en este caso por medio de N8N, plataformas y herramientas externas, ya lo que nos permite la plataforma para extender su funcionalidad. Como vemos, los agentes propios son muy útiles, pero si queremos ir más allá, hacia los lados donde la plataforma de momento tiene su alcance determinado, por ejemplo, queremos que la gente mande imágenes, reconozca imágenes, se conecte a un calendario, se conecte a mi CRM, se conecte a una base de datos, tenemos que extender esa funcionalidad. Aquí vemos lo que es un flujo dentro de N8N que va a realizar esto. ¿Cómo se está dividido para que lo puedan como ver visualmente los distintos módulos que lo componen? Tenemos un mensaje de entrada, que es el que llega de Respond. Pasamos por un reconocimiento de imágenes, es decir, si es una imagen, analízala y conviértemelo a algo interpretable. Obtenemos los datos del contacto por medio de Respond. Si tuviéramos otra fuente, también los podemos obtener ahí, un CRM, etcétera, para complementar. Y aquí tenemos lo que es el agente de IA. En este caso, es un agente que está usando un LLM de Google, un modelo de Gemini. Y tenemos aquí configuradas distintas herramientas que puede utilizar esta agente para manejar las respuestas. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, la consulta de modelos de autos. Pues consulta una base de datos para obtener toda la información de los modelos disponibles. Aquí tenemos herramientas de calendario para verificar si hay disponibilidad de citas, para contar cuántas citas hay en el día y que no se pasen de, por ejemplo, solo puedo atender 20 citas cada día, entonces llevar el registro ahí. Y la propia agenda. Agenda una cita a este calendario entre esta hora y esta hora. Tenemos herramientas de solicitudes API, que en este caso se conectan a Respond para actualizar el contacto o para traspasarlo a un asesor. Es decir, también esta IA externa puede llevar la conversación de vuelta a Respond para que un asesor sea el que la responda. Y de este lado tenemos ya un proceso de manejo de mensajes, de, oye, si tienes una imagen, envíala como imagen, envía un PDF. Si es un texto muy largo, repártelo en varios párrafos. Temas como de visualización y formato de mensaje de respuesta. Para verlo, ahorita ya tengo activo este de aquí y vamos a verlo rápidamente cómo se comporta. Voy a escribir hola, cerré la conversación, así que se va a reactivar desde cero y ahora va a activar este flujo que vimos. Aquí sí, si se ven, el icono de hecho es diferente. En este caso el icono lo presenta en N8N. Y me dice, continúa, bienvenida al WhatsApp de Novus Automotive, será un placer. Es que yo me comenta que acepte el aviso de privacidad, puedo poner, por ejemplo, si acepto. Y aquí tengo una imagen para ir probando. Y también tiene esas reglas de, oye, dame tu apellido, tu correo, ve los datos que me hace falta, o reiniciar la conversación, por ejemplo, el apellido y el correo, @demo.com. Ya sería que se puede configurar justamente, oye, quiero que también solicite esto, necesito esta información, esta no me hace falta, esta puedes preguntársela en medio de la conversación o al final, no necesariamente al inicio, todo esto ya es configurable en cualquier tipo de aspecto. Y ya me dices, ¿estás interesado en algún modelo en particular o quieres que te comente qué modelos hay, no? Voy a comentar, estoy interesado en modelos eléctricos. Con falta de ortografía, no pasa nada porque es un LLM que puede comprender el mensaje que yo le estoy dando. ¿Qué está haciendo? Está consultando la base de modelos y ya me dice, oye, en eléctricos tengo dos. Tengo el Novus i3 y tengo el Novus i4. Esos son modelos inventados que preparamos para esta demo. Por ejemplo, quiero más info del i3, por ejemplo. Y eso ya puede consultar no solamente lo que son PDFs o documentos, también puede conectarse a bases de datos, al sistema de inventario, a
cualquier tipo de fuente de información al que pueda tener acceso por medio de conexiones. Inclusive ya vemos, manda imágenes también, porque consulta qué imágenes hay disponibles de este modelo y ya me da información. Y también puede reconocer imágenes. Por ejemplo, aquí tengo una del i8 que le voy a mandar aquí y voy a ponerle, tienes este modelo y se la mando. Y por ejemplo, también podemos configurar para que mientras dé información vaya convirtiendo hacia lo que queremos generar. Por ejemplo, con preguntas, ¿te gustaría agendar una prueba de manejo? ¿Te gustaría conocer más versiones? Y ya, me mandé una imagen y detecta. Es el i8 Gran Coupé 2025, un vehículo de lujo, disponible en versiones tal. Y yo puedo decirle, sí, me interesa agendar una prueba. Todo eso también ya está conectado a un calendario. En este caso, el calendario lo vamos a poder ver aquí. Voy a agendar, por ejemplo, la cita el día viernes a la 1 de la tarde, que ahorita está vacío. Me pregunta si mis datos son correctos. Le diré que sí, son correctos. ¿Cómo se conecta aquí al calendario? Por medio de las herramientas que vimos. Aquí son herramientas que ya tienen que ya están configuradas para que esta gente pueda conectarse a consultar eventos, a agendar, a revisar. Por ejemplo, voy a poner aquí rápidamente el viernes 5 a las 10 a.m. A las 10 a.m. Ya me dice que está disponible, verificó que no hubiera nada agendado en ese horario. Voy a ponerle sí, por favor. Todo esto también se puede conectar a sistemas de notificaciones para que, ya vemos la cita aquí. Aquí está la cita, prueba de manejo. Me invitó porque di mi correo y puso una descripción, que es una prueba de manejo para el Nose i8. Y esa es la referencia, que este es el ID de contacto de Respond internamente. Esto me llega por correo porque está configurado desde el propio calendario, pero podría avisar un asesor por medio de WhatsApp, podría hacer también un registro en una base de datos, etcétera. Aquí ya estaría como esa posibilidad de poder usar las herramientas que queramos conectar mientras permitan ese tipo de integraciones. Y hasta aquí serían las demos. Les agradezco mucho de su tiempo. Nos pregunta Luis Fernando que en dónde tenemos hosteado el N8N. Luis. En este caso es un servidor propio que está hosteado internamente. Están dos opciones. Pueden hostear N8N con el servidor que ellos mismos se dan, pagando la suscripción, o puedes hostear un N8N en algún VPS, que es como en el caso que estamos haciendo nosotros. Para esta demo se usó el servicio de Gessner, pero hay N VPS que se pueden utilizar para esto. Bueno, como ven, bueno, gracias Luis, una excelente demostración aplicado en diferentes rubros de negocio, y eso es lo importante que les queremos transmitir hoy en día, que básicamente es, hay que pensar qué procesos de negocio, cómo van a impactar en la atención al cliente, cómo van a impactar en las ventas, y basado en eso, por supuesto, nosotros siempre les recomendamos a los clientes que confíen en un partner como nuestro partner Continua Pro, que ya creo que mejor demostración de su experiencia no pudimos tener hoy en día. O sea, no es contadito, ustedes lo pudieron ver funcionando, operando, y como Carlos comentó, con la experiencia que ellos tienen localmente en México, o sea, ya no estamos hablando de meses, aquí estamos hablando de días para que ustedes puedan tener este tipo de soluciones
totalmente implementadas, y sobre todo utilizar herramientas robustas. Literalmente nosotros podemos atender con Respond 15,000 chats por minuto. O sea, ustedes pueden recibir miles de chats y los agentes AI van a estar en la capacidad de atender todo ese tráfico. Carlos nos va a dar las recomendaciones finales que ustedes deben de tomar en cuenta para poder implementar estas soluciones. Gracias, Juan. Bueno, pues creo que ha sido muy valiosa que veamos los 3 esquemas de diseño que puede tener un chatbot, un agente ya. Antes que nada, muchísimas gracias por su atención y participación. Recomendaciones muy básicas. Una, nos gusta iniciar de pequeño y ir escalando progresivamente, ¿no? Aunque el proyecto sea muy ambicioso, hay que prepararlo y siempre hay un aprendizaje de la organización en un proyecto de estos. Entonces, la sugerencia es no corramos, más vale que la organización vaya aprendiendo de la mano de un project manager con todos los elementos que ya vimos que debe tener ese project manager, ¿no? 2, bueno, pues hay que controlar muy bien el ambiente de pruebas antes de abrir a producción. Hay que hacer pruebas diversas con diversos actores, simular diversos escenarios. 3, definir el liderazgo claro del proyecto, quién va a ser el responsable y darle los elementos para que pueda hacerlo. 4, documentar el comportamiento esperado y los KPIs, qué queremos y qué esperamos de la gente y qué reglas va a tener, qué sí puede hacer, qué no debe de hacer, qué data esperamos obtener y qué recursos vamos a usar para el diseño de la gente. 5, iterar, o sea, interactuar basado en datos, no en intuición, es decir, tener distintos patrones orientados hacia lo que se busca con el proyecto y sobre eso hacer este entrenamiento, estas interacciones. Y 6, comunicar y entrenar al equipo humano que convivirá con el agente. Esto es fundamental. Si el equipo humano se convence de la utilidad del agente y los beneficios que le va a traer a la organización, será mucho más sencillo de implementar. Nos han tocado proyectos en donde el equipo humano es muy receptivo, colabora, es proactivo, se suma, y nos ha tocado proyectos donde hay una resistencia absoluta y el equipo humano está verdaderamente con mucha resistencia, ¿no? Y ahí se vuelve muy complejo implementar un proyecto así. Entonces, creo que hay que decir que la IA es un terreno ignoto todavía, es nuevecito, o sea, tenemos 3 años por ahí de que se lanzó ChatGPT en forma y está cambiando la forma en la que operamos. Entonces, partamos de que es un territorio en el cual estamos todos aprendiendo y tomémoslos de esa manera, ¿no? Con calma. Y bueno, pues agradecerles de nuevo mucho por su participación. Cualquier consultoría que requieran, estamos a sus órdenes. Si quieren tener una sesión en lo particular, con todo gusto la exploramos sin ningún tipo de compromiso. Y agradecerles mucho por su tiempo, quienes participaron, por la apertura para participar. Y bueno, pues les compartiremos, además de la grabación, les vamos a compartir algunas plantillas que pueden servirles de uso, checklist de una operación estándar de un agente ya, y alguna plantilla también para ejecutar un agente ya en Respond sin ningún tipo de costo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Juan, muchísimas gracias por tu colaboración. Y Luis, muchísimas gracias por los casos de uso que presentaste, muy buenos. Gracias y buena tarde. Gracias a todos, se cuidan. Gracias. Hasta luego.